El derecho a la salud en tiempos de pandemia. En el caso presentado, se trata de la señora Lucía Fernández Serna. Ella se contagió de COVID-19 en el año 2020 y su familia la llevó para internarla en una cama UCI en la Clínica Jesús del Norte, donde la cobraron un monto mayor a los 30.000 soles. Lamentablemente, ella falleció y después su familia descubrió que hubo negligencias, aparte de que los servicios que daban los pacientes que se encontraban en una cama UCI no fueron realizados. Bueno, ello tiene implicancias ciudadanas porque no se le reconoce una serie de derechos como a su salud. Según la OMS, nos dice que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención a la salud de calidad suficiente, lo cual hace referencia al derecho a la vida dado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el caso, es un deber de las clínicas privadas que tengan actitudes éticas al momento de atender a una persona y no aprovecharse del contexto en el cual se vive y cobrar montos exorbitantes por la salud. Por un lado, se relaciona con los mínimos éticos que nos habla de la cortina, es decir, las clínicas deben respetar los derechos humanos, en este caso a la salud, ya que no todas las personas cuentan con recursos suficientes para poder costear el internamiento de un familiar. Deben actuar con solidaridad y de manera justa en contexto de crisis. Además, la salud implica acciones que fomenten el bien común, perdiendo el individualismo y obrando de manera más justa y beneficiosa para los ciudadanos en general. Por otro lado, haciendo una comparación con el texto de Sabater, podemos notar que no se considera la igualdad de derechos, en este caso el derecho a la salud. Asimismo, no se cumple igual titularidad de garantías políticas y asistencia social, ya que la omisión de medicinas a un paciente que se encuentra en un centro de salud es condenado a una experimentación indefinida con su salud. Los que intervienen en la situación son Lucía Fernández Serna y su familia, además del personal médico y administrativo de la Clínica Jesús del Norte, donde precisamente la internaron en una cama UCI. En este caso, por un lado, los perjudicados son Lucía Fernández y su familia, ya que ellos pagan y rinden cuentas a cambio de la correcta atención del paciente por parte de la clínica. Por otro lado, se comete una negligencia y se resta la importancia de la salud del paciente, como también se omite y no se le da la importancia a la ética profesional de los doctores, enfermeros y trabajadores en general de la clínica, ya que estos prestan un servicio a la sociedad, el cual en este caso se vulnera a los usuarios del servicio. En principio, el término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad, es decir, la ciudadanía es la forma que se le otorga a una persona ser parte de una comunidad organizada. Fernando Sabater nos define ciudadanía como un conjunto de derechos y deberes que los ciudadanos deben cumplir en una sociedad determinada. Esto significa que los ciudadanos serán responsables de la buena convivencia en conjunto y buscarán el bien individual y común de todos. Asimismo, nos dice que el ciudadano debe ser capaz de reclamar sus demandas, derechos y sus planteamientos sociales, pero también de entender a los demás en sus diversos razonamientos. Por último, la ciudadanía también hace referencia al derecho político, en el cual el ciudadano debe dar más importancia a la participación en su comunidad, a participar en las decisiones democráticas, a elegir con su voto a un gobernante que dirige la sociedad en la que vive. Los derechos y deberes que se vulneran para este caso son los siguientes. Según la Constitución Política del Perú, se vulnera el artículo 2, que trata acerca de los derechos fundamentales de la persona. No se cumple esto debido a que este decreto vela por la integridad moral, psíquica y física de la persona. En el caso de Lucía Fernández Serna, se comete una omisión en cuanto a un medicamento que le podría mejorar la salud. A pesar de que la familia pagó por ese medicamento, los encargados de la clínica lo omitieron, atentando en contra de la salud e integridad de la persona. También se vulnera el artículo 7, que es el derecho a la salud. Este artículo de la Constitución no se cumple, ya que trata sobre la protección al discapacitado.
Este es aquel que presenta alguna deficiencia física o mental y tiene derecho a respetar su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. En este caso, al paciente, al estar en un estado grave por el COVID y ser vulnerable, se comete una negligencia y no se le protege pese a su estado. Los deberes que se vulneran, según el Código Civil, en el apartado de salud, según el artículo 3, las personas deben recibir atención y protección a su salud cuando la necesite y mientras subsiste el estado de grave riesgo para su vida o su salud. Para este apartado, Lucía Fernández Serna no recibe la atención que debería tener, pues al estar contando con un servicio privado de salud no colapsado en la misma magnitud que algunos estatales, debería contar al menos con las atenciones médicas mínimas y la atención de su ingesta de medicamentos, la cual no se respeta. Para el artículo 5 del Código Civil, toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada por la autoridad de salud sobre medidas y prácticas de higiene, salud mental, reproductiva, enfermedades transmisibles, entre otras. Para cumplir esto, se debería poder contar con las atenciones médicas por parte de los servicios estatales y privados, los cuales en este caso no hacen un uso efectivo de sus facultades, debido a que el primero no ofrece las garantías del caso y el segundo omite procedimientos a los cuales se compromete desde la internación del paciente. El pluralismo se denomina al sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad dentro de una sociedad. En el caso analizado, personas que atendidas de COVID-19 pueden fallecer por malos cuidados. El paciente no fue atendido como se debe, incluso pagaron por un extra de apoyo de servicios que lamentablemente no fueron dados al paciente. En el caso presentado, sí hubo diálogo con algunos médicos que tenían a la paciente, pero no fueron cumplidos los tratos que se hicieron con el hospital haciendo cobros exagerados, que lamentablemente no sobrevivió por negligencia médica. El año pasado no hubo tolerancia en los hospitales, ya que tenía que hacer gastos para la supervivencia de un familiar, que las mismas empresas de salud ponían altos precios a su medicamento, tratamiento y entre otros. Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición y a responder las siguientes preguntas. ¿Hubo respeto entre los protagonistas? En el caso que hemos elegido no hubo respeto a las leyes ni a los derechos ciudadanos de los involucrados, que en este caso es Lucía, ya que en ella se evidencia una negligencia de parte de los doctores, enfermeros, trabajadores de la clínica en donde fue atendida. Por un lado, Lucía había pagado por la atención y la dosis de un medicamento para su mejoría, pero después de un tiempo falleció, por lo que se investigó la causa de lo que había sucedido y se obtuvo que no había recibido dicho medicamento y tampoco la atención que debía recibir tras el pago de ese servicio. Por eso, en nuestro caso, no existe tal respeto hacia Lucía en sus derechos, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, a pesar de que los costos eran muy altos y que pagó el monto, no fue atendida de la manera correcta. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos si hubiera existido una actitud respetuosa? Nuestro grupo piensa que si se hubieran respetado sus derechos, Lucía aún seguiría con vida, ya que debió recibir la atención y el medicamento para la mejoría de su salud, y de tal forma se respetaría sus derechos, ya que los trabajadores de dicha clínica tienen el deber para con las personas que tienen que atender, tienen que proteger su salud cuando lo necesite, y aún más si está en riesgo la vida de sus pacientes, como es el caso de Lucía. Como se menciona, la solidaridad es el sentimiento y la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes, que se refiere a ayudar sin recibir nada a cambio. Como podemos ver en el caso de Lucía, los especialistas no tuvieron ningún tipo de solidaridad,
ya que era una mujer que tenía la enfermedad del COVID-19 y no recibió una ayuda adecuada por parte de los doctores y enfermeros, visto que la paciente por falta de atención y la falta de medicamentos falleció. Por lo tanto, concluimos que no hubo solidaridad por parte de los especialistas, ya que no se preocuparon por la salud y el bienestar de Lucía y decidieron ahorrarse los medicamentos, de otra forma, mintiendo y estafando al cliente.